¿vieron? Por eso por ahí voy a estar fuera de foco a veces y todo, pero no, la cuestión no es tanto que me puedan ver a mí, sino que puedan seguir los intercambios y un poco lo que les decía Ivana hoy, eh, me gustaría dejar de hablar tanto yo para ir propiciando un intercambio más polifónico, más Eh, intervenido, que Disculpe, felizmente profe, los encuentro. disculpe que le interrumpa, quiero Sí, avisar que ya hace 30 segundos empezó a grabar, así que puede haber debate tranquilamente, así que no hay problema. bueno, perfecto. Gracias, Joel. No, les decía que la idea es que demos lugar al intercambio, que vayamos aportando a partir de las lecturas, que nos detengamos a leer el material con calma, ¿no? A Carlos y a Carolina les decimos que no se preocupen, que vamos a ir retomando todos los temas. Carolina ya está bastante puesta al día en ese sentido. Carlitos, vos andá tranquilo leyendo el material y vamos a ir poniéndonos a tono. Ya creo que para el lunes próximo vas a estar a pleno. Y yo mientras tanto decirles que estoy viendo material del programa anterior del profesor Ramos para incorporar sobre los clásicos, ¿sí? Así que seguramente vamos a subir al aula virtual próximamente material sobre Marx, sobre Durkheim, sobre Weber, y vamos a ver si subimos material sobre George Simmel también. Vamos a ver si podemos abordar todos los clásicos, si no por lo menos hasta los primeros tres que mencioné, aunque Simmel tiene una impronta fuertemente sociocomunicacional, y por cierto que nos va a interesar mucho no dejarlo afuera, ¿verdad? Pero nos parecía en esta parte introductoria, luego de todos los intercambios preliminares que hemos mantenido, luego de esta aproximación crítica que hemos hecho del aporte de Anthony Giddens con ese texto sobre la teoría social moderna y el capitalismo, y un poco también pensando de la mano de Jeffrey Alexander, qué es la teoría, para luego hacer una consulta a los diccionarios especializados en torno de la teoría social, de la teoría específicamente y la teoría social en particular, eh, y también ese material de referencia para tener algunos elementos más de tipo contextuales y generales respecto del avance de la teoría sociológica de George Ritzer en su manual de teoría sociológica contemporánea, que ese en rigor no llegamos a leerlo en clase ni a tratarlo en clase, pero está para que lo puedan ir leyendo. La idea es inmiscuirnos un poquito, así en un pantallazo, en un material que vamos a ver ahora, un artículo en particular, que en rigor ya lo empezamos a ver, que es un discurso sobre las ciencias de este sociólogo portugués, Boaventura de Sousa Santos. Está en el primer acápite, ese primer acápite es hacia una epistemología más allá de lo posmoderno. Ese texto, ustedes habrán notado en la primera llamada al pie que tiene, que es un texto que se publica a fines de los 80, en un contexto donde estaba de manera muy álgida todo el debate en torno de la posmodernidad. Eh, Aparece este texto que tiene un éxito importante y que en rigor de verdad uno al leerlo se encuentra con planteos muy interesantes, ¿no es cierto? Yo fui punteando algunas cuestiones, pero que me gustaría que lo vayamos retomando por partes en el libro, y ahí es donde me interesaría interpelarles a la participación a ustedes. Yo me fui anotando algunas cosas y tengo algunas anotaciones aquí en algunas páginas, pero bueno, quería empezar haciendo una somera introducción para luego tratar de ir abordando junto a ustedes, escuchándoles a ustedes, un poquito cuál es la caracterización que hace Boaventura de Sousa en torno del paradigma, digamos, científico modernos, la crisis de ese paradigma científico de la modernidad y lo que él va a llamar el paradigma emergente, ¿no es cierto? Y las tesis que él va a proponer dentro de ese paradigma, las sucesivas tesis para tratar de explicarlas un poco, abordarlas, ¿no?
Boaventura de Sousa Santos uno pudiera inscribirle dentro de la corriente sociológica contemporánea, crítica, ¿no? Dentro de toda esa vertiente del sur-sur. De hecho, este artículo está publicado en ese libro cuyo título es Una epistemología del sur. Y ahí justamente uno tendría que demorarse someramente al menos en ese título, ¿no? Que catafóricamente ya nos está diciendo muchas cosas, ¿no? ¿Qué es esto de una epistemología del sur? Fíjense dónde nos está situando geopolíticamente, porque recordemos que Boaventura nos había dicho en su prólogo que él ve imposible avanzar hacia una justicia social global si esa justicia social pretendida está divorciada de una justicia cognitiva global, ¿no es cierto? Entonces eso va ahí de manera imbricada. Y entonces esto de la epistemología del sur va de la mano o va en derrotero a intentar un abordaje crítico en torno de la pretendida universalidad del conocimiento científico moderno, ¿no? En rigor fuertemente eurocéntrico, androcéntrico, esto ya lo habíamos planteado en los encuentros precedentes, y ahí entonces proponer esta noción de la epistemología del sur que va a considerar acervos cognitivos, conocimientos, perspectivas que frecuentemente estuvieron, situadas en espacios marginales o escamoteadas, ciertamente excluidas dentro de el hacer ciencia, ¿no? Dentro de la corriente científica económica, hegemónica, económica, eso porque estábamos hablando de economía en la otra clase. Bueno, y ahí, derivándose de este planteo general, ustedes recordarán que en el encuentro precedente nosotros planteamos la necesidad de pensar esta cuestión de avanzar hacia una pluralidad epistemológica, decíamos, ¿se acuerdan? Y eso obviamente está vinculado a una pluralidad, a una heterogeneidad, a una diversidad de saberes, ¿no? La necesidad de reconocimiento, de valoración de esa diversidad de saberes, de formas de conocimiento, las diversidades culturales, los disímiles contextos sociales, políticos en los que esos saberes se fueron procesando a lo largo del tiempo, pero que en rigor se encuentran minusvalorados, se encuentran escamoteados, ¿no? Entonces ahí esa diversidad de saberes es fundamental para poder avanzar hacia esa justicia social global de la mano de esa justicia cognitiva global. Y por supuesto, esto va a estar intrínsecamente vinculado a una crítica de la ciencia moderna. Y esto nos va a llevar a la primera cuestión que va a plantear Santos en este artículo, ¿no? Él es crítico, en efecto, valga la redundancia, con esa visión hegemónica de la ciencia moderna como vía única y legítima para producir conocimiento válido y objetivo. Todo lo demás que no se encuadre dentro de esas axiologías de construcción de saber es bastardeada, ¿no? Y esto él lo critica fuertemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta forma de entender la construcción de conocimiento desde una perspectiva epistemológica justamente nos está privando, está minusvalorando otras formas de conocimiento y está generando la situación de una desigualdad epistémica y social, ¿sí? Él va a hablar inclusive de una categoría que es la de epistemicidio, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Y yo más temprano leía hoy una entrevista que les recomiendo mucho, la voy a buscar, que le hicieron a Leonardo Boff,
esta figura prominente de toda la vertiente de la teoría, de la teología de la liberación, y Boff en un momento planteaba la necesidad de avanzar hacia una biocivilización. Fíjense qué interesante este concepto y cómo ya es un concepto que parte, que se corre de esta noción ortodoxa de construcción del saber, ¿no? Y cómo va jugando con los términos, ¿no? Donde se evidencia un fuerte talante transdisciplinar, ¿no? Biocivilización, y vos dice, donde se sitúe la vida como el centro, como lo más importante de todo, y en ese sentido la política, la economía, todas las otras dimensiones de la vida social, ¿sí? Estén, digamos, acompañando esa posibilidad de un sostenimiento de la vida digna, pero ante todo la reafirmación de la vida. Fuertemente dusseriano, por cierto, ese punto de vista de Boff, ¿no es cierto? Ellos se frecuentaron, de hecho, ¿no? Boff y Dussel. Y se me vino a la cabeza porque vamos a ver cómo ese tipo de planteos se sitúa dentro del paradigma emergente y en franca crítica a esta noción eurocéntrica, tradicional, de cómo pensamos y generamos conocimiento, un conocimiento ciertamente además que parte de una consideración separatista del sujeto y la naturaleza, ¿no? Esta dicotomía que también Santos va a criticar muy fuertemente, como así también la crítica hacia esa, digamos, diferenciación entre las ciencias naturales y las ciencias sociales y la búsqueda de que los parámetros axiológicos y procedimentales del hacer científico en el plano de la ciencia social se adecúe al modo de hacer ciencia del ámbito de las ciencias naturales o duras, porque si no va a ser como concebida como que está en una situación de retraso, ¿no es cierto?, del estatuto de cientificidad. Bueno, todo esto es lo que Sousa va a ir poniendo en tela de juicio, ¿no es cierto? ¿Para qué? Justamente para bregar por esa transformación epistemológica, ¿no? Y uno puede preguntarse, bueno, pero ¿por qué Boaventura plantea que este paradigma científico dominante está en crisis? ¿A qué se refiere? ¿Ustedes qué me podrían decir en ese plano? ¿Qué cosas que fueron leyendo allí del artículo les parece menester evocar, plantear, poner en discusión? Ahí vi que Niño fue compartiendo un comentario. No sé si querés, Joel, empezar leyendo el comentario de Niño, o si el mismo Niño quisiera leerlo. Yo entiendo que él no puede porque me dice que está con otra persona allí, pero de última, Niño, con total libertad, la otra persona puede participar si vos querés, no hay ningún problema. Puedo leerlo igual, no hay problema, si me permite el compañero. Bueno, La escuela de Palo Alto se encarga de tomar las formas de crear conocimientos de las tradiciones filoeuropeas, pero a su vez son críticos de la manera de encajar la realidad en dichas estructuras del pensamiento. La necesidad de pensarnos nosotros con nosotros mismos en contraposición del pensamiento hegemónico en ciencia. Es lo que acota el compañero. bien, interesante. Va en línea, va en línea con todo lo que venimos cavilando, Niño. Gracias. Les escucho, compañeros. Creo que lo importante Pueden agarrar el libro. Creo que lo Sí, importante para sí, Joel. remarcar es hay que ver el contexto principalmente, que es lo que dejó la
la modernidad y ahora lo que es la posmodernidad, que no agarrarlo como un elemento aislado, decir, bueno, de un lado está el pensamiento europeo, del otro lado está el pensamiento latinoamericano, sino que hay que tener en cuenta la situación, cómo es que se da ese proceso de, podríamos decirlo, desprestigio, de encubrimiento de alguna forma u otra también, porque el hecho de regirse en normas eurocéntricas y priorizar inclusive autores sobre otros, podemos verlo en los distintos programas incluso de la carrera, que se trata de llevar la pluralidad de voces, pero se nota la escasez, ya que si tenemos, como hablamos en una de las clases, al Karl Marx le tenemos de un lado y tenemos del otro lado un autor latino principalmente que habla de lo mismo, siempre se inclina a nivel mundial, es algo establecido a nivel mundial, que el que tiene mayor peso es el europeo, pero es una perspectiva que ya lo hacemos desde nuestra posición de sur o en contraste a lo moderno. En efecto, vos estás ahí planteando la cuestión de la herencia colonial, ¿no? O sea, cómo se va prefigurando toda una forma de concepción del mundo y cómo se va generando todo un lugar social que está mediado por relaciones de poder, donde la posición del europeo parlante, en este caso, tiene más gravitación que otro cientista que esté, digamos, situado en otra región del mundo, ¿no? Va a ser considerado, sopesado su argumentación de manera muy disímil, en este caso de tu ejemplo, al latinoamericano. Eso es lo que vos estás señalando, Joel. Sí, profe, específicamente eso. Sí. No obstante, ahí es menester plantear que esa es una percepción a priorística, ¿verdad? O sea, porque si uno se queda en eso y no atiende los argumentos de estos argumentantes que vos estás planteando hipotéticamente, esa situación no nos dice nada, ¿no? Es una observación a priorística, pero atendiendo los argumentos uno puede ahí darle valor a las perspectivas que enarbolan cada cual en este caso, ¿no es cierto? Pero sin duda que sí, uno cuando agarra nomás los programas de estudio ve muchas veces que hay una preeminencia notoria de ciertos autores y autoras de Europa o Estados Unidos en detrimento de autores o cientistas latinoamericanos o locales, ¿verdad? Ahí Jimena hizo un aporte, no sé si quisieran leerlo, la misma Jimena. Creo que ella va a estar sin interactuar tanto, dice, porque está trabajando, son lo que leí. Bueno. La compañera... Pero me parece que escribió... Sí, el Jimena Leguizamón. Me llama la atención sobre la separación entre naturaleza y sujeto, pilar en que fue construida la labor de la ciencia. Efectivamente, sí. Esta también fue una cuestión que incluso la habíamos conversado largamente en los encuentros precedentes. Ahí lo veo a Mario, seguramente él recordará varias de estas cuestiones que fueron evocándose precedentemente, ¿no? Esa falsa decisión, porque en rigor nosotros vamos aprendiendo, y esto que señalaba más temprano del concepto de Leonardo Boff nos muestra justamente lo contrario, o sea que uno tiene que partir de una concepción integral, donde sujeto y naturaleza van juntos, se están imbricados, digamos, ¿no? Somos parte de la naturaleza que nos constituye,
no hay una relación de externalidad. Esa es una falsa posición autogenerada y erigida de tal manera que me parece que va de la mano de un modo de producción y de concepción de la vida que es el que estamos experimentando y es el que estamos viendo cómo vertiginosamente nos está empujando al abismo. Y yo creo que ahí también reside una crítica radical, ¿no? Entonces, en efecto, tomando un poco, pensando en estos aspectos que ustedes van expresando, si uno tiene que pensar, ¿no? Esta cuestión, digamos, de la situación de crisis del paradigma científico dominante, justamente una de las cuestiones que va a plantear el autor tiene que ver, por de pronto, con cierta limitación en la producción de conocimiento, pero cierta limitación a raíz del avance que hubo en materia de generación de conocimiento, en materia epistemológica, ¿no? El mismo avance que se ha producido en el campo científico es el que luego nos va a dar cuenta de todos los obstáculos, todas las limitaciones que van a ir apareciendo, nos dice el mismo autor. Y esa limitación en la producción de conocimiento, basada fuertemente en el positivismo y la epistemología moderna, fue mostrando limitaciones en cuanto a la capacidad de abordar de manera justamente integral las anomalías, los problemas complejos, multidimensionales de la sociedad. Y probablemente, nos muestra Santos, probablemente esto pueda corresponderse con el abordaje muchas veces reduccionista, unilateral, en cuanto a la exégesis que se ha ensayado en torno de disímiles fenómenos sociales, naturales, culturales, ¿verdad? Y por eso esa necesidad, va a decir él, del diálogo de saberes, ¿no es cierto? Y también en concomitancia, por esto que señalábamos más temprano, ¿no? Ese paradigma dominante está en crisis porque al erigirse como dominante, como hegemónico, está excluyendo otras formas de saberes, otras formas de experiencias en suma. Y ahí el autor va a ser muy tenaz en esta crítica a lo que él llama el desperdicio de la experiencia, ¿no es cierto? Y en efecto, este paradigma moderno margina, desvaloriza otras formas de experiencias, de saberes, de vivencias. Esto obviamente aparece con mucha fuerza cuando estamos hablando de otras culturas, ¿no? Cuando estamos hablando de saberes indígenas, cuando estamos hablando de las culturas africanas, cuando estamos hablando de la situación, no sé, cuando estamos hablando frente a una experiencia mediada por el género, ¿no? En esos casos capaz que se ve con mucha más fuerza esta situación de exclusión, ¿no? Y concatenado con esto, también se experimentan dentro de esta vertiente desigualdades epistémicas y sociales que van imbricados con lo anterior, ¿no? Esta imposición de este paradigma, ¿sí?, va creando justamente esas desigualdades epistémicas, ¿sí?, donde ciertos grupos, donde ciertas perspectivas están en una situación de privilegio en torno de esos otros grupos, espacios, formas de entender el mundo, etc. Entonces, esto va a ir erigiendo, en consecuencia, esa estructura de la desigualdad cognitiva, que es una desigualdad social. Acá me olvidé lo que les quería decir en torno de esto, muy interesante, ya se me va a venir. Pues bien, Profe, ¿cuál es? Sí. ¿sería un ejemplo concreto actual sobre este paradigma dominante con el que habla Descartes?
Y mirá, Es yo decir, creo que un ejemplo, sí, según él textualmente, dice que estamos atravesando diferentes formas y de autoridad. ujú, exacto. O sea, todo. Englobaríamos de todos los aspectos humanitarios, social, políticos, de todos los campos serías de este paradigma en el cual se dan estos ejes que él plantea. Bueno, es interesante la observación y la pregunta que haces, Cecilia, si esto que se da en el campo, digamos, de la construcción de conocimiento está impregnando todas las esferas de lo social. En rigor de verdad, yo pienso que esa impregnación se da. O sea, estos grados de afectación en las distintas esferas de lo social se producen, ¿sí? Eh, y uno cuando lo ve en estos ejemplos que acababa de señalar recién, se lo ve en el plano de las relaciones interculturales fuertemente, en el caso del ejemplo que daba Joel, ¿sí? En cómo hay voces que resuenan con mucha más potencia que otras. Pensemos en la experiencia de las mujeres y las diversidades. La cultura patriarcal tiene miles de años. Por lo menos si uno tiene que fechar ese proceso, parte de la revolución neolítica en adelante. Estamos hablando de un tiempo que es mensurable, pero desde el punto de vista experimental para nosotros es inconcebible. Nosotros vivimos a lo sumo 80 años con suerte, ¿sí? ¿Qué son 12.000 años? Realmente uno tiene que tener un abordaje macrohistórico para tratar de tornar inteligible esto que estamos hablando. Pero en rigor son estructuras largamente abonadas, cultivadas, a tal punto que se tornan imperceptibles, pero luego se traducen en el plano del lenguaje, en el plano de las prácticas concretas, hasta se habla de micromachismos, por ejemplo, ¿sí? Pero son herencias de esta cultura patriarcal, es decir, lo que se cultiva a lo largo del tiempo y que ya no obedece solamente al procedimiento de los sujetos sociales, sino que ya va encarnando en estructuras concretas. ¿Y cómo lo ves? En la distribución de tareas, en los distintos roles, en las desigualdades que se produce en cuanto a las experiencias sociolaborales, en las remuneraciones percibidas, si se trata de una persona de género masculino o femenino, o si se trata de una persona que se autopercibe no binaria, ¿sí? Ni hablar en ese caso, ya expresarlo como yo lo expresé en este contexto político sería tildado de heterodoxo, radical, ¿no es cierto? Pero ¿y eso de dónde viene? Viene de justamente esta mediación ideológico-política, ¿sí? Que está abonada por esta cultura a lo largo de un tiempo largo. Entonces ahí vos ves concretamente estos ejemplos, ¿sí? Y en el que vayamos a ejemplos más o menos cercanos a raíz de experiencias recientes y traumáticas. La experiencia de lo que fue el COVID-19, todo el proceso que tiene que ver con la vacunación y cómo todo esto mediado por el capital también terminó generando toda una lógica de mercado muy fuerte, y hasta hace poco nos enteramos que AstraZeneca señaló que las vacunas que fueron, digamos, distribuidas en distintos países y demás, pueden tener efectos raros, ¿sí? Pero eso se nos dice ahora y no fue divulgado con tal claridad antes. Y esto, ¿a dónde quiero ir? Estoy señalando un ejemplo que nos muestra la consideración que se tiene hacia el saber científico moderno, sofisticado, al avance que produce toda esta vertiente científica, que es muy importante y es muy útil. Ojo, no se trata de desdeñar todo, pero sí se trata de pensar críticamente qué efectos produce
la aplicación de estos saberes en las sociedades, en los sujetos sociales, ¿sí? Estos saberes no son perfectos, son falibles, ¿sí? Y hay una multiplicidad de saberes. ¿Por qué se sopesan determinados saberes en detrimento de otros? ¿Sí? Ahí vos vas viendo entonces justamente esas relaciones asimétricas. No sé si voy respondiendo a tu pregunta, traté de ser lo más gráfico y didáctico posible. Tocando el tema de las vacunas, yo considero de que además de que estuvimos en una etapa de pandemia en la cual estamos todos encerrados, creo que surgieron a nivel psicológico en las personas esa desesperación. O sea, la ciencia no, para mí la ciencia no se equivoca. Para mí el ser humano es el que trae de ciertos límites y juega. Para mí la ciencia es exacta, porque es una ciencia exacta, ciencias naturales. ¿Qué le responderían a la compañera ahí? Está bueno lo que plantea, para discutirlo, pero teniendo en cuenta la lectura, lo que venimos planteando. O sea, no entiendo muy bien el planteo de que las ciencias no se equivocan y son exactas. O sea, la ciencia para decidir algo que tenemos que hacer primero. O para investigar qué debemos hacer primero. Está bien, pero las ciencias sociales y demás no carecen de rigurosidad científica, digamos. Claro, pero nosotros primeramente tenemos que someternos a prueba. Para saber una teoría, no todas las teorías son ciertas, dicen los autores. Lo decía anteriormente, y ahora es lo que le plantea este autor, lo que plantea es cómo se van viendo en el campo científico las diferentes teorías. Pero ¿a través de qué? A través del método científico. Yo creo que la metodología no da exactitud tampoco, porque inclusive en las ciencias exactas está la cuestión de que, o sea, llevar a lo exacto no hay no hay forma, aunque pase por un método más sería dar un orden para la producción del conocimiento, no tanto la exactitud. ¿Qué dice Jimena? Y también Niño, me parece que... Lo leo, profe. Joel, ¿puedes leer? Por favor. Lo primero que hay que hacer es agotar las preguntas. Eso hizo el compañero Gómez. Jimena Leguizamón dijo que la ciencia está hecha por hombre, no es algo que excede la humanidad. Esa manera de instalar a la ciencia por sobre el hombre no me parece correcta. ¿Y qué sería la ciencia? ¿Qué es la ciencia para ustedes? Si no es exacta, entonces, ¿dónde lo ubicaríamos? La compañera dijo que es una labor humana. El compañero dijo, sí, compa, pero Weber intenta cuantificar y racionalizar el conocimiento abstracto. No es exacto, pero es mesurable. Yo lo termino leyendo porque después esto se vuelve audio, entonces para que se entienda de qué se está hablando.
No, es interesante el intercambio que se puede ir propiciando en torno de esto. Eh, Uno tiene que partir, me parece, ¿no? Pensando junto a ustedes que la ciencia se produce socialmente, históricamente. Eh, las teorías las producen las personas, ¿no? Anclados en un contexto sociohistórico determinado, mediado por ideologías determinadas, persiguiendo fines concretos. Por lo tanto, eh, son una forma de construcción de conocimiento que no es perfecta, o sea, porque no hay nada de lo humano que sea perfecto. Se van, sí, perfeccionando, se pueden mejorar ciertos abordajes, ciertos planteos, eh, ¿no? Pero justamente lo que nos está demostrando Boaventura es que el hacer científico justamente es un proceso, ¿sí?, que se va eh, complejizando, ¿sí?, que se va mejorando, que va encontrando obstáculos, que es menester someterlo a crítica para tratar de ponerlo en diálogo con otras vertientes cognitivas, con otras vertientes experimentales y experienciales, ¿sí? Eso es lo que va mostrando el autor. Y justamente de allí que evidencia la crisis del paradigma hegemónico dominante, ¿no?, desde el cual se piensa y se hace ciencias. Y es por eso que erige lo que él va a denominar en su artículo el paradigma emergente. Vayamos de hecho al libro un poquito, si ustedes lo tienen ahí. Justamente en el desarrollo de este paratexto donde alude al paradigma dominante, en la página 28, ¿sí?, digamos, este planteo de adaptar las ciencias sociales a las ciencias naturales para reconocerles su estatuto de cientificidad, o esta otra vertiente que reivindica para las ciencias sociales un estatuto metodológico propio. Veamos qué nos dice, pensando en todo lo que fue evocándose aquí, en la página 28. Atenti que esta llamada termina en 15 minutos, por ahí Ivana y Joel si pueden ir armando otro link. En la página 28, el primer párrafo, dice: la primera variante, cuyo compromiso epistemológico está bien simbolizado en el nombre de física social, con que inicialmente se designara a los estudios científicos de la sociedad, parte del supuesto de que las ciencias naturales son una aplicación o concretización de un modelo de conocimiento universalmente válido y, de sobra, el único válido. Por lo tanto, para mayores que sean las diferencias entre los fenómenos naturales y los fenómenos sociales, es siempre posible estudiar estos últimos, los sociales, como si se tratase de los primeros. Se reconoce que esas diferencias actúan contra los fenómenos sociales, o sea, tornan más difícil el cumplimiento del canon metodológico y menos riguroso el conocimiento a que se llega, pero no hay diferencias cualitativas entre el proceso científico en este dominio y el que preside el estudio de los fenómenos naturales. Para estudiar los fenómenos sociales como si fuesen fenómenos naturales, o sea, para concebir los hechos sociales como cosas, tal como pretendía Durkheim, el fundador de la sociología académica, es necesario reducir los hechos sociales a sus dimensiones externas, observables y mensurables. Las causas del aumento de la tasa de suicidio en la Europa del cambio de siglo no son buscadas en los motivos invocados por los suicidas y dejados en cartas, como era costumbre, sino a través de la verificación de regularidades en función de condiciones tales como el sexo, el estado civil, la existencia o no de hijos, la religión de los suicidas. Porque esa reducción no siempre es fácil y no siempre se consigue sin distorsionar groseramente los hechos o sin reducirlos a la casi irrelevancia.
Las ciencias sociales tienen un largo camino por recorrer en el sentido de compatibilizarse con los criterios de cientificidad de las naturales. Los obstáculos son enormes, pero no son insuperables. Ernest Nagel, en The Structure of the Science, simboliza bien el esfuerzo desarrollado en esta variante para identificar los obstáculos y apuntar las vías para superarlos. Estos son algunos de los principales obstáculos. Las ciencias sociales no disponen de teorías explicativas, señala, que les permitan abstraerse de lo real para después buscar en él, de modo metodológicamente controlado, la prueba adecuada. Y sigue, las ciencias sociales no pueden establecer leyes universales porque los fenómenos sociales son históricamente condicionados y culturalmente determinados. Las ciencias sociales no pueden producir previsiones fiables porque los seres humanos modifican su comportamiento en función del conocimiento que sobre él se adquiere. Los fenómenos sociales son de naturaleza subjetiva y como tal no se dejan captar por la objetividad del comportamiento. Las ciencias sociales no son objetivas porque el científico social no puede liberarse en el acto de la observación de los valores que forman su práctica en general y por lo tanto también su práctica como científico. Fíjense los variados obstáculos que va poniendo de manifiesto el autor, que está demostrando, ¿sí?, que no hay perfección en este desarrollo de la concepción científica dominante, que pretendía adaptar, ¿sí?, el hacer ciencia social con los métodos, con los criterios, con la axiología que se aplicaba en el campo de las ciencias naturales, ¿sí? Esta dicotomía hoy ya, digamos, ha sido superada, por lo menos ha sido harto criticada, ¿sí? Y esto nos pone de manifiesto que esta postura fuerte que vos estás manifestando, Carolina, habría que repensarla, conviene repensarla, ¿sí? El conocimiento yo lo asemejaría más a la figura o al proceso que nos plantea Peirce, como un continuum, ¿no?, como un proceso de semiosis que se va construyendo continuamente, ¿sí?, a partir del acervo experiencial y cognitivo de diversos aportantes, ¿sí?, y eso va complejizando el conocimiento que se tiene sobre determinados fenómenos y sobre la existencia en su conjunto, ¿sí? Profe, Por lo tanto, la pregunta sería si podemos bregar por lograr ese conocimiento total de las cosas, ¿sí? Yo quiero creer que tal empresa sirve como una meta, como un horizonte, pero que nunca se va a llegar a tal cosa, ¿sí? Conocer mucho de una variable o de un aspecto implica desconocer mucho sobre otros aspectos. Sí, Joel. Lo que iba a decir es que si nosotros nos reducimos a creo yo nos reducimos por ejemplo a que la ciencia es exacta, digamos, y hablar de tomar solamente números para dar una conclusión. Por ejemplo, podemos tomar el ejemplo de la gente que se suicida y hablar sobre la cantidad de suicidio, pero si dejamos los aspectos cualitativos de un lado nunca vamos a entender por qué, porque para mí es un trabajo que va de la mano, es lo que vimos en metodología en la investigación. No es que uno es más preponderante que el otro, sino que se debería trabajar de la mano para entender. Por ahí lo que tiene el método dentro de las ciencias sociales es que se puede analizar más que nada los aspectos, el contexto, la situación, las relaciones que existen entre los sujetos, y no llevar a una precipitada conclusión, decir, bueno, todos los suicidas son de, no sé,
de tal lugar o se produce por tal cosa, hacer una total reducción, podríamos decir, de la realidad. Disculpa que te interrumpa, compañero Joel, pero me parece que todo lo opuesto. Justamente Durkheim, cuando empieza con el problema del suicidio, empieza categorizando para hacer una racionalización y empieza a agrupar a la gente. Primero si eran solteros, casados, si eran creyentes de alguna religión o no. Así que me parece que no es por ahí. No, al contrario, lo que yo estoy diciendo no es ni basándome en Durkheim ni en lo otro. Lo que yo estaba diciendo es, para poder tener en cuenta o para poder visibilizar las cuestiones que tienen que ver sociales, las cuestiones que tienen que ver con el individuo en la sociedad, nosotros tenemos que no reducir en variables, porque vamos a tener ese sesgo que es lo que dice el profe. No hay que ni inclinarse por un lado total netamente cuantitativo, ni siquiera inclinarse totalmente cualitativo. Yo creo que hay un trabajo en conjunto. Cuando vos te referís a reducirlo si era soltero, si era casado, si esos son variables dentro de podríamos decir, ahora no me estoy acordando, sería una variable dentro de Bueno, las variables son detalles importantes, digamos, porque a Durkheim le preocupaba que el suicidio masivo, ¿no? Y para tener una base de dónde empezar, él empieza justamente categorizando quiénes son, qué hacen y cuáles son los vínculos sociales que lo relacionan a esas personas. Él parte por ahí. Eso no quiere decir que ha hecho un trabajo matemático de una gráfica de barras basándose solamente en eso y apelarse a la cuestión social. No, tampoco quiere decir eso, sino que quiere decir simplemente de que hay una combinación de los aspectos, vamos a decir, filosóficos, simbólicos, que hacen a la relación social y a la vez también una operación matemática lógica, justamente para no mezclar manzanas con naranjas, digamos. Claro. No entendí cuál fue la cuestión. Capaz que yo me expresé mal. Tu explicación, yo coincido con lo que dice el chico. Niño creo que se llama, no sé cómo se llama, pero coincido con lo que te dijo, la aclaración de él, porque es así. Durkheim lo que quiere es justamente dar diferentes variables que caracteriza como hechos sociales. Y a través de esos hechos sociales ver cuál es el punto del suicidio, por qué las personas se suicidan. Eso es lo que yo te estaba aclarando. Ah, no. Creo que vos te confundiste nomás en la forma de explicar, pero... Creo que sí, por bien, eso, también. porque yo estaba entendiendo que estaba diciendo lo mismo. Tiene razón el compañero. Bien, bienvenido al intercambio, Mario. Sí, profe, bueno, lo que estaba escuchando, también voy a sumar algo que, bueno, las ciencias sociales, como dice acá, siempre serán subjetivas, ¿no? Y no objetivas. Si bien se sirven del cuadro objetivo o de las herramientas que aportan las ciencias más duras, ¿no? Siempre va a haber una interpretación del sujeto que está observando ese fenómeno. Por lo tanto, puede llegar a tener una vigencia en el tiempo donde él está observando, pero sujeto a una revisión futura, porque siempre está abierto, siempre puede tener fallas, y en ese sentido, digamos, es que su subjetividad, ¿no?, está mediada por todo lo que representa ese científico que está haciendo esa observación, ¿no?, de ese fenómeno específico, ¿no?, digamos. Fenómeno digo como objeto de estudio, donde él pone la mirada, donde le llama la atención, ¿no?, eso aquel que está observando, mirando, teorizando, y siempre va a estar sujeto a revisión. Puede llegar a tener un peso importante en determinado tiempo, pero no quiere decir que más adelante puedan encontrarle otra vez sus fallas, sus falencias, digamos, y que eso también permite la dinámica social, ¿no?, que constantemente se esté revisando. Cuando uno formula
un enunciado, tienen que entender también que está sujeto a esas posibles críticas, ¿no? Sí, sí, compa. Y por ahí también hay otra cuestión que justamente ese ejercicio permite, y después de todo el vínculo en ciencias sociales, que es revisar tanto la teoría como la práctica y también revisar cuál es la influencia de operación matemática, porque quieras o no, nosotros podemos despegar de las cuestiones matemáticas. Es la matriz que nos dio inicio como ciencia. No hay vuelta que darle, como diría Marcelino. La cuestión está en que, claro, a partir de esos sesgos justamente, y volviendo a la mirada durkheimiana, lo que importa no es si era Pedro, Juan o Ana, lo que importa para Durkheim es el hecho. Por eso el tipo agrupa, digamos, esta categoría para decir, bueno, de 25 personas, 20 tienen esta etiqueta o este rasgo, vamos a decir, importa este rasgo que todo esto relacionan este mismo hecho y lo hacen casi de la misma manera o de manera similar, ponele. ¿Entendés? Creo yo, por ahí va el mejor versión de las ciencias sociales. Bueno, la clase pasada hablábamos de Marx un poquito nomás, ¿no? Y bueno, justamente de Marx se habla de un Marx de la primera etapa, de un Marx joven, y también después se habla de un Marx más maduro, más de la segunda etapa, más viejo, ¿no? Más que tuvo un recorrido, y él, en él mismo, en la misma persona científica, se ve los cambios que tuvo a lo largo de su vida, ¿no? El profesor decía, uno vive 80 años y creo que uno se dedica a pensar menos todavía, y dentro de ese corto lapso uno mismo se revisa sus propios enunciados y por supuesto encuentra también la posibilidad de cambiarlos, o también puede llegar a ser de reformularlo, ¿no? Y estamos hablando de un periodo corto, digamos. La humanidad, digamos, tiene otro, como recién decía el profesor, tiene otros parámetros para medirse, ¿no? Interrumpo al compañero para interesante que ya pasé el ningún link. no pudo haber registrado actividades juntas, a no ser que seas Mirta Legrand. Ella sí registró un montón de actividades juntas. Carlito, hola. Hola, profe. ¿Pudo terminar la frase? No, decía que me interesa mucho que vaya aflorando este intercambio. Se trata de pensar, no es que justamente eso es lo que buscamos, ¿no? El intercambio, reflexionar, pensar de manera conjunta y colectiva, ¿sí? Y las diversidades de aportes, yo creo que es la piedra angular para tratar de ir teniendo algunas ideas más o menos diáfanas para seguir transitando este derrotero, ¿no? Justo estaba hablando Carlos y se cortó la... Carlitos, ¿querés retomar? No sé si te acordás tu hilo argumental. No, me siento como Forrest Gump cuando le enchufan el micrófono y solamente dice muchas gracias. No me acuerdo que estaba ahí. Bueno, profe, retomando más o menos hasta lo que estábamos hablando, hasta nos sucede a nosotros, ¿no? No somos los mismos que ingresamos en la carrera, ¿no? No somos los mismos, digamos, que se encontraba con esos primeros textos que parecían tan rígidos, tan difíciles, y de repente uno al transitar, digamos, no solamente por la academia, porque bueno, ahí está lo que hablábamos, ¿no? A veces no es posible separar la vida que uno tiene cotidiana, ¿no? De los estudios académicos, y en ese mismo ida y vuelta, en ese feedback que uno tiene en la vida social, también se va revisando con esos textos que lo va incorporando, ¿no? Me parece que también por ahí, cuanto más, ¿no? Los científicos que tienen, digamos, muchos años pensando y viendo un objeto de estudio. Hay algunos que se quedan en un solo
objeto de estudio y hay otros que recorren unos cuantos más, pero siempre también acotado, limitado, ¿no? Que tampoco podemos resumir todo lo que sucede en un enunciado, ¿no? Ciertamente, Mario. Y vos me parece que más temprano, en cierta manera, evocabas la segunda vertiente que plantea Santos allí en la página. ¿Ustedes tienen ahí el texto? Sí, sí. Cuando destacabas la dimensión subjetiva, ¿no? En el campo de las ciencias sociales. ¿Te parece posible ir, y a través de tu lectura escuchamos y pensamos, ir al último párrafo de la página 29 y siguientes? Si lo tenés ahí a mano y posibilidad, ¿verdad? ¿29 me dijo? Ya lo busco, profe. 29. Sí, si tenés posibilidad, si no, cualquiera que pueda, que quiera. ¿Donde comienza la segunda vertiente? Ahí. Efectivamente. Bueno, la segunda vertiente reivindica para las ciencias sociales un estatus metodológico propio. Los obstáculos que hace por enuncié son los obstáculos que hace poco enuncié son, según esta vertiente, infranqueables. Para algunos es la propia idea de la ciencia de la sociedad la que está en entredicho. Para otros se trata tan solo de emprender una ciencia diferente. El argumento fundamental es que la acción humana es radicalmente subjetiva. El comportamiento humano, al contrario de los fenómenos naturales, no puede ser descrito y mucho menos explicado con base en la ciencia, en sus características exteriores y objetivables, toda vez que el mismo acto externo puede corresponder a sentidos de acción muy diferentes. La ciencia social será siempre una ciencia subjetiva y no objetiva como las ciencias naturales. Tiene que comprender los fenómenos sociales a partir de las actitudes mentales y del sentido de los agentes que los agentes le confieren a sus acciones, para lo que es necesario utilizar métodos de investigación y hasta criterios epistemológicos diferentes de los existentes en las ciencias naturales, métodos cualitativos en vez de cuantitativos, con vista a la obtención de un conocimiento intersubjetivo, descriptivo, comprensivo, en vez de un conocimiento objetivo, explicativo y metodológico. Esta concepción de la ciencia social se reconoce en una postura antipositivista y se sustenta en la tradición filosófica de la fenomenología, y en ella convergen diferentes variantes, desde las más modernas, como la de Max Weber, hasta las más extremistas, como la de Pirten Winch. Con todo, en una reflexión más profunda, esta concepción, tal como ha venido a ser elaborada, se revela más subsidiaria del modelo de racionalidad de las ciencias naturales de lo que parece. Comparte con este modelo de distinción naturaleza / ser humano, y tal como él tiene una visión mecanicista de la naturaleza, a la cual contrapone con evidencia esperada la especificidad del ser humano. A esta distinción primordial en la revolución científica del siglo XVI van a sobreponerse otras en los siglos siguientes, tal como la distinción naturaleza / cultura y la distinción ser humano / animal, para en el siglo XVIII poderse celebrar el carácter único del ser humano, la frontera
que entonces se establece entre el estudio del ser humano y el estudio de la naturaleza, no deja de ser prisionera del reconocimiento de la prioridad cognitiva de las ciencias naturales, pues si por un lado se rechazan los condicionamientos biológicos del comportamiento humano, por el otro se usan argumentos biológicos para delimitar la especificidad del ser humano. Puede, pues, concluirse que ambas concepciones de la ciencia social a las que aludí pertenecen al paradigma de la ciencia moderna, aun cuando la concepción mencionada, en segundo lugar, represente dentro de este paradigma una señal de crisis y contenga algunos de los componentes de la transición hacia otro paradigma científico. ¿Continúo? Bien, fíjense ustedes que sería como maniqueísmos, ¿no? Aquí, por el contrario, se trata de ver esa dimensión subjetiva y esa imposibilidad de objetivar justamente el estudio de las ciencias sociales en algunos de sus rasgos más importantes, por así decirlo rápidamente, ¿no? Esto que señalaba Carlos es muy importante en cuanto al aporte eugeniano, ¿no? Porque nos ayuda a ordenar y avanzar en el proceso investigativo, ¿sí? Y aquí, por el contrario, me recuerda, profe, un poco a la película de Iglesias, donde el hombre que es el protagonista de la película, vamos a decir, toma unos lentes y el lente que usa ve la realidad en blanco y negro y empieza a ver que el dinero no es dinero, sino dice, este es tu nuevo Dios, y empieza a notar que hay dos esferas, digamos, una esfera y una esfera dominada. Cuando se sacan los lentes es como que la realidad está pasando, tal cual el fetiche, digamos, así que uno no se da cuenta de lo que está sucediendo, pero en realidad está pasando en tu cara, vamos a decir, y cuando él se pone los lentes de nuevo oscuro, empieza a ver todo esto de dominación y la acumulación de poder y de dinero, digamos, que son intrínsecas justamente una de la otra. Y la cuestión está en que por ahí yo digo que sí, que, o sea, digo no, todos los científicos sociales dicen de que obviamente es una ciencia social subjetiva porque vamos de general en particular y de particular a general, pero también hay una objetivación que son procesos de abstracciones categóricas, digamos, el mismo Bourdieu dice en que se puede hacer una ciencia abstracta, pero a la vez racionalizada, digamos. Sí, esa cuestión es muy interesante la que vos planteás, ¿no? Y ahí va a venir todo ese acervo de parte de la física cuántica luego, que me parece que Mario la señalaba más temprano respecto justamente de esas mediaciones del observador, del cientista, ¿no? Hasta qué punto esa práctica observacional no incide en el fenómeno, pero hasta qué punto además ese procedimiento no trastoca al observador. Entonces, no es una cuestión dicotómica o maniqueístas, sino de reconocer que en ambos casos hay elementos de utilidad para el avance científico. Porque en el fondo, ¿qué es lo que se pretende? Tratar de conocer cabalmente los fenómenos, ¿no? Y sus complejidades. Esa es la meta. El tema es tratar de poner en tela de juicio los dogmas, ¿no? De reconocer esos maniqueísmos cuando ellos se tornan obstáculos. Me parece que un poco por ahí va la observación y la crítica que hace Boaventura, ¿verdad? Y que se empalma con estas observaciones muy interesantes que ustedes están planteando. Profe, también el intento de, ¿no es cierto?, de revalorizar lo que es nuestro, ¿no? Lo que plantea el autor, porque muchas veces hasta nosotros, hablo en términos generales, ¿no? Hablo en términos argentinos, digamos, sudamericanos, no nos valoramos a nosotros mismos en términos culturales, ¿no?
incluso creo que se ve constantemente esta batalla cultural que hoy le llaman, ¿no? Como constantemente está en pugna, digamos, por qué es lo que nos representa, ¿no? Y qué es lo que dejamos dentro de esa cultura, digamos, como valor y qué descartamos, ¿no? Y en ese sentido veo, digamos, que también están, digamos, fuertemente, bueno, en la época en que estamos viviendo, cuestionados los científicos, ¿no? Interesante, y al mismo tiempo que hay un cuestionamiento a los científicos, yo diría también que hay un cuestionamiento de las propias comunidades o de algunas comunidades científicas al modo de vida o a la instrumentalización de ese saber que decantó en una, digamos, sucesión de experiencias tanáticas. A lo largo de todo el mundo ha habido y sigue habiendo, digamos, manifestaciones de determinados activistas, científicos tratando de llamar la atención de hacia dónde nos está conduciendo este modus vivendi que ha cultivado la racionalidad a rajatabla, pero una racionalidad instrumental que se ha puesto al servicio de este modus vivendi, que es un modus vivendi enemigo de lo que podríamos denominar con Leonardo Goff esa biocivilización. Por el contrario, es la barbarización de la sociedad, es la tesis o el planteo a los que arribaron Adorno y Horkheimer, ¿no? Cuando ellos con mucha desilusión veían en qué decantó la razón, ¿no es cierto? En esta suerte de ruina de la sociedad, por lo menos la sociedad occidental desde el punto de vista de estos autores, ¿no es cierto? Jimena me parece que no puedo leer acá. Ahí yo leo, profe. Por favor, no sé qué decía Jimena. Citaba, entre comillas, puso: yo hablaré, por ahora, del paradigma de un conocimiento prudente para una vida decente. Él plantea un paradigma emergente. Sí, ciertamente. Esto está en página 40 hacia adelante, tengo anotado yo acá. A ver. El paradigma emergente. Podemos avanzar en vista del horario un poco hacia ese desarrollo y alguna de las tesis, en rigor, 1, 2, 3, 4 tesis que él va a desplegar allí. No sé quién quiere leer, compañeros. Me van siguiendo, ¿verdad? ¿Qué página dijo, profe? Por favor, si puede repetir. Página 40. ¿Sí, Ivana? No, iba a responder nomás que sí, que si tenemos el texto, te seguimos, sí. Te escuchamos, Ivy, si querés. ¿Quieren que arranque? Dale, si querés. ¿Desde el primer apartado o desde que comienza el capítulo? Desde el título. Podemos soslayar, si querés, dale, leamos de ahí para no hacer tan sesgado. Igualmente, si pueden, por favor, lean todo el artículo. Sí. Y más adelante ya trataremos de leer otros más, pero es un libro
que en su totalidad sería interesante poder leerlo, ¿no? No creo que lo podamos hacer en el marco de la cátedra, pero si ustedes pueden darse ese tiempo. Bueno, el paradigma emergente. La configuración del paradigma que se anuncia en el horizonte solo se puede obtener por vía especulativa. Una especulación fundada en las señales que la crisis del paradigma actual emite, pero nunca por ellas determinada. De otro modo, como dice René Poirier, y antes de él dijera Hegel o Heidegger, la coherencia global de nuestras verdades físicas y metafísicas solo se conoce retrospectivamente. Por eso, cuando hablamos de futuro, así fuera de un futuro que ya sentimos estar recorriendo, lo que de él decimos es siempre el producto de una síntesis personal embebida en la imaginación, en mi caso, en la imaginación sociológica. No espanta, pues, que aunque con algunos puntos de convergencia sean diferentes las síntesis hasta ahora presentadas. Ilya Prigogine, ¿así? Por ejemplo, habla de la nueva alianza y de la metamorfosis de la ciencia. Todos los nombres fáciles me tocaron. Fritjof Capra habla de la nueva física y del taoísmo de la física. Eugene Wigner de cambios del segundo tipo. Bueno. Hansch del paradigma de la autoorganización, Bell de la sociedad postindustrial, Habermas de la sociedad comunicativa. Yo hablaré por ahora del paradigma de un conocimiento prudente para una vida decente. Con esta designación quiero significar que la naturaleza de la revolución científica que atravesamos es estructuralmente diferente de la que ocurrió en el siglo XVI, siendo una revolución científica que ocurre en una sociedad, ella misma revolucionada por la ciencia. El paradigma que emerge de ella no puede ser solo un paradigma científico, el paradigma de un conocimiento prudente, sino que tiene que ser también un paradigma social, el paradigma de una vida decente. Presentaré el paradigma emergente a través de un conjunto de tesis seguida de su justificación. ¿Quieren alguien seguir? ¿O sigo? Carlitos, Mario, Carlos, ¿quién quiere leer? Bueno, sigo un ratito más. Todo el conocimiento científico natural es científico social. La distinción dicotómica entre ciencias naturales y ciencias sociales dejó de tener sentido y utilidad. Esta distinción descansa en una concepción de la materia y de la naturaleza a la que contrapone con presupuesta evidencia los conceptos de ser humano, cultura y sociedad. Los avances de la física y de la biología ponen en entredicho la distinción entre lo orgánico y lo inorgánico, entre seres vivos y materia inerte, e incluso entre lo humano y lo no humano. Las características de la autoorganización del metabolismo y de la autorreproducción, antes consideradas específicas de los seres vivos, son hoy atribuidas a los sistemas precelulares de moléculas. Y, quieras o no, en otros lados se reconocen propiedades y comportamientos antes considerados específicos de los seres humanos y de las relaciones sociales. La teoría de las estructuras disipativas de Prigogine o la teoría sinérgica de Haken, ya citadas, pero también la teoría del orden implicado de Bohm, la teoría de la matriz de Geoffrey Chew y la filosofía bootstrap que le subyace e incluso la teoría del encuentro de la física contemporánea y el misticismo oriental de Capra, todas ellas de vocación holística y algunas específicamente orientadas a superar las inconsistencias entre la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad de Einstein. Todas estas teorías introducen en la materia los conceptos de historicidad
y de proceso, de libertad de autodeterminación y hasta de conciencia que antes del hombre y la mujer tenían reservados para sí. ¿Alguien quiere decir algo de esto? Sigo, ¿eh? Es No interesante, sigo, ¿eh? Es interesante el planteo y fuerte. Que decía por ahí, profe, que es llamativo lo del Tao, de las ciencias sociales. La cultura oriental, digamos, se caracteriza por tener dos grandes vertientes. Una es la del Tao y la otra es el Zen, dentro de la cultura china. Y son dos escuelas opuestas. La del Tao propone que uno tiene que tomar las cosas como vienen y no estar tan preocupado por darle forma, sino dejar que todo se suceda, que de alguna manera todo tiene sentido, aunque parezca, porque para nosotros ahora en el momento no tiene sentido sucediendo, más adelante le vamos a encontrar un sentido de por qué ha sucedido. Creo que eso se ve muy bien. Yo siempre le trae todos ejemplos cineastas. Muy bien en la película de Kung Fu Panda, digamos, donde empiezan a juntar los profes de artes marciales y uno justamente es cenista a dos manos, re preocupado por la perfección de la técnica, y el otro es taoísta como diciendo, no, tranquilo, vos tenés que dejar que la realidad fluya y nosotros vamos a encajar en ella de manera perfecta. El universo es así. Acá lo tenemos a Menotti y a Bilardo, ¿no? En temas futbolísticos. Profe, a mí lo que me inquieta es la cantidad de vertientes o de fuentes que hay de teorías, digamos. Y cuando uno comienza a enunciar, tal vez al principio o incluso al llegar a terminar, no se dé cuenta en qué vertiente se ubica. ¿Es posible correrse en algún momento, cuestionarse de eso, o a veces uno inconscientemente se ubica, digamos, al enunciar dentro de alguna de estas corrientes? Interesantísima la pregunta que haces, Mario. Eso inexorablemente va a implicar que vos tengas un conocimiento más o menos relativo, aunque sea, de esa diversidad de vertientes de perspectivas o de escuelas, digamos, ¿no? Por cuanto que si uno no tiene noción de ello, esa incomodidad o inquietud al respecto no va a presentarse. Por de pronto, yo lo que, por lo menos yo personalmente, lo que intento hacer es no incomodarme por eso, pero sí tratar de ir en este derrotero del paradigma emergente que plantea Santos, porque lo que uno avisora es que esas dicotomías, esas pretensiones, digamos, de adecuar metodológicamente la complejidad de las ciencias sociales y sus particularidades al estatuto y a la forma en las que se ha ido abordando a las ciencias naturales, o cuestiones de esa índole, en realidad siempre terminan en sesgos, en realidad siempre plantean obstáculos, y lo que nos está planteando Santos es justamente la apertura, la complejidad, la heterogeneidad, los cruces permanentes, la pluralidad epistemológica, la necesidad del diálogo y la copresencialidad de saberes disímiles, la no jerarquización de saberes, sino más bien la copresencia, lo que va a implicar una relativización de esa jerarquía, sino más bien poder escuchar y acceder a esas vertientes experienciales en igualdad o más o menos igualdad de condiciones, por cuanto todo ese acervo, toda esa inconmensurabilidad experiencial, digamos, en contraposición a desperdiciarse, diciéndolo en sus términos, se valorice al servicio de poder conocer y conocernos, ¿sí? Ese creo que es el camino que está planteando en otros términos Santos, pero no tanto en otros términos, porque él
él lo va a decir también en estas formas. Y si uno continúa leyendo estas distintas tesis, a eso es lo que nos hace arribar en cuanto digamos, en términos reflexivos, el autor, ¿verdad? Uno va viendo cómo se van propiciando estos cruces entre aportes sociológicos, psicológicos, con aportes de la microfísica, y cómo todo eso se pone al servicio de pensar categorías, ¿no? Por eso Carlos me evocaba recién estos aportes, digamos, de la cultura asiática, ¿no? Y uno va viendo con el ejemplo que pusiste, muy interesante, del Kung Fu Panda, cómo eso tiene un sentido interesante, sublime, digamos. Ahora, uno puede estar de acuerdo o no, pero por de pronto te motiva a pensar esa cuestión. Deja que fluya, que uno va adaptándose al fluir de los acontecimientos, ¿no? Y eso nos remite, si yo lo tengo que pensar en términos, digamos, de la cultura andina, al Pachacuti, ¿no? Sí, sí, Carlos. Eso sería, profe, en tanto y en términos del Tao, digamos, porque si no, después usted puede hacer lo inverso de lo que usted está diciendo, que es preocuparse más por depurar la técnica, justamente, y eso sería más la vista zen. Yo recuerdo que usted recién hace un ratito estaba diciendo que usted particularmente prefiere no preocuparse, digamos, en las rigurosidades, y sí dejar más libre importancia al hecho, digamos. No en cuanto a la rigurosidad, me refería a no preocuparme tanto pues Mario decía, si yo digo tal cosa o expreso tal cosa en determinados términos, mi miedo de que eso me circunscriba a tal vertiente y no a otra. ¿Cómo puedo yo, digamos, manejarme con eso? Y yo lo que digamos, le daba mi punto de vista modesto al respecto, que para plantearse tal cosa, uno tiene que tener un conocimiento aproximado al menos de esa diversidad de perspectivas, escuelas o vertientes teóricas existentes. Y lo que le abrumaba un poco al colega es que hay una diversidad de perspectivas que uno no puede conocer en exactitud todas, ni algunas en profundidad. Entonces, ¿cómo hace con eso? Entonces, ahí lo que mi modesto punto de vista es no preocuparse tanto por a dónde se inscribiría, sino también tratar de considerar esto que el autor llama el paradigma emergente, un paradigma en el que, habida cuenta de la profunda crisis que se ha evidenciado de un tiempo a esta parte del paradigma hegemónico de la producción científica moderna, dominante, occidental, cómo ahora se le ha ido dando cabida a esta necesidad de no caer en dogmatismos, tratar de propiciar ese diálogo de saberes múltiples, diversos, y todo lo que ya acabo de expresar y no quiero hartarlos, ¿verdad? O sea, ¿por qué eso? Porque eso me parece que va a hacer justamente que podamos movernos con mayor comodidad al momento de pensar algo. Ante todo, pensemos, abordemos la cuestión, veamos sus grados de complejidad y tratemos de pensar todo lo que ello depara y nos propone y nos plantea en términos analíticos, críticos o exegéticos. Y después veamos con qué categoría lo podemos abordar, cuáles son los obstáculos que se nos presentan, con qué otras vertientes teóricas podemos dialogar, con cuáles otras se contraponen. Pero ante todo pensemos la cosa en libertad, eso es lo que estoy tratando de decir, ¿no es cierto? Sin que nos inquiete tanto de en qué vertiente teórica se puede inscribir lo que nosotros pensemos o digamos. ¿Se entiende? No tiene que ver con la rigurosidad. Yo creo que la rigurosidad tiene que ser siempre más o menos la misma. Pero para ser rigurosos hay todo un ejercicio, un proceso de trabajo, demanda tiempo, esfuerzo, reflexión, diálogo, intercambio, estar atento a la crítica, abierto a la crítica, entender que no sabemos todo y no vamos a saber todo.
y que por eso mismo necesitamos que los diversos saberes y experiencias dialoguen, interactúen. Por eso la dimensión conversacional y por eso la necesidad de esta crítica a una hegemonía epistemológica en detrimento de otras epistemologías. Eso es lo que yo intentaba decir, Carlitos. No, mala mía, me confundí entonces. No. Sucede que a veces se torna difícil el diálogo de esta forma, digamos, porque por ahí uno intenta expresar algo. Por ejemplo, pasó hoy más temprano con Joel. Para mí lo que Joel estaba planteando justamente era esto, no desdeñar una metodología de tipo cuantitativo por encima de lo cualitativo, sino abrevar en ambos aportes metodológicos. Yo creo que ese era el planteo de Joel. ¿Sí? Claro. Joel no estaba criticando en ese tiempo del intercambio que tuvieron ustedes en el procedimiento durkheimiano, sino más bien en la necesidad de no solamente quedarse en el aspecto, si vos querés, taxonómico, clasificativo, digamos, y cuantitativo, sino además de eso, también considerar la dimensión subjetiva, también considerar la cualidad de los sujetos sociales y la intencionalidad de las acciones. ¿Sí? Profesor, sí. y dentro, digamos, del establecimiento que nos circunscribe, ¿cómo uno va trabajándose su objeto de estudio a futuro, digamos, ¿no? Uno con qué herramientas cuenta, digamos, en términos humanos, con profesionales, digamos, de los profesores o algo para ir encauzándose hacia lo que quiere pensar. ¿Comienza desde uno pensando algo o sugerencias? Y mirá, Mario, yo creo que si quieren ya abrimos un debate más general, no tanto, digamos, anclado en el texto en particular que estamos trabajando, pero ¿a vos qué te parece ahí? Yo te daría esa pregunta a vos. Si vos me preguntás a mí, le preguntás a tus compañeros, y nada parte de la nada, uno no empieza de cero. Uno retoma, consciente o preconsciente o inconscientemente, no creo que inconscientemente, pero uno retoma siempre aportes de otros. Uno retoma siempre conversaciones suscitadas en otros momentos y que siempre están latentes. Y a partir de esas ideas, de esas vertientes, de esas sugerencias, uno va pensando las cosas. Me reía el otro día que Carlos compartía el diálogo entre la Tota Santillán y Menotti, una cosa sumamente descabellada, encontrar semejante diálogo sobre Marx, pero había algo de cierto en esa chicana. Ahora, si a mí me preguntan en términos didácticos y pedagógicos por dónde entrar a Marx, y yo diría del Manifiesto Comunista, por la densidad conceptual que tiene ese libro, y justamente ese trastocamiento subjetivo, que es un trastocamiento político, existencial, a vos te lleva a manejarte distinto en la sociedad, a considerar de manera diferente a tus congéneres, a tratar de ser mejor persona. ¿Se entiende lo que quiero decir? En ese punto me parece que uno no parte de cero, felizmente, pues sería un trabajo titánico. Fíjense que Santos nos decía, los propios obstáculos del paradigma científico dominante fueron aflorando por el propio avance del campo científico. Es decir, que el propio avance de la labor científica fue mostrando los propios límites y la necesidad de abrirse a nuevos diálogos.
Profe, yo le hablaba más en términos, digamos, de una tesis que tendríamos que realizar a futuro, digamos. Nosotros Sí, como estudiantes. A eso me refería, digamos, en términos de si hay un acompañamiento, bueno, hay un acompañamiento, ¿no? De parte de los docentes, pero cómo sí. se hace esa elección del tema o el objeto de estudio y de los profesionales, los docentes que van a acompañar, digamos, el desarrollo de esa tesis. En términos Sí. personales, Usted hay taller de tesis, pero más allá de eso, que está bueno el taller, digamos, Marcelino tiene muchísima experiencia, ha escrito muchos libros, pero más allá de eso, eso se... Yo lo que sugeriría, ya habiendo transitado el grado y el posgrado y sigo estudiando y pensando y escribiendo, yo lo que sugeriría es ver cómo procedieron nuestros colegas. ¿Qué quiero decir con esto? Leer tesis, lean tesis que hicieron sus compañeros, mejor si son tesis que obtuvieron buenas calificaciones, fíjense los índices, eh, fíjense que sea un trabajo estructurado de manera pertinente. ¿Esto qué quiere decir? Que tenga su introducción, sus capítulos, pero que en la introducción esté claro, digamos, la concatenación de los capítulos y qué se propone la autora o el autor. Eh, Vean esa coherencia interna en la problemática abordada, esa relativa autonomía que se podría visorar o no entre capítulo y capítulo. Eh, Vean cómo fue construido el marco teórico, las categorías, si es que construye categorías. Eh, Todo eso ayuda mucho a pensar, bueno, cómo uno puede plantearse su propia empresa investigacional. Después diría, conversen con otros colegas. Por ejemplo, ¿yo qué haría si tendría que hacer una tesis? Me iría a la Secretaría de Investigación y hablaría con la secretaria de Investigación y le preguntaría qué investigaciones hay, eh, cuál me recomendaría ella para tener en cuenta en materia de eh, contribución metodológica y epistemológica. Eh, le diría, le explicitaría mi preocupación por cuanto no tengo en claro cómo proceder para una elaboración categorial y que en rigor de verdad me interesa construir una categoría o hacer un aporte conceptual, no solamente quedarme en la aplicabilidad de teorías de otros autores y autoras, sino yo tratar de decir lo propio, ¿sí? Y siempre uno dice cosas propias, siempre tiene originalidad en sus planteos e ideas, eso es así. Uno siempre abreva en otros aportes y ese texto siempre termina siendo un texto polifónico, argumentativamente hablando, eh, y, pero está bueno ver si uno puede avanzar un poquito más allá, ¿sí? Entonces yo haría todo este derrotero y después obviamente trataría de tener acompañamiento de un buen director, una buena directora de tesis, eh, y sobre todo animarse a escribir. Eh, Hay un autor que es Howard Becker, que escribió un texto, un libro, fruto de sus cursos, digamos, que él brindaba, digamos, en la Universidad de Columbia, que se llama Manual de Escrituras para Científicos Sociales. A mí me parece que ese es un libro que ayuda mucho. Y una de las primeras cosas que yo recuerdo que Becker enseña ahí es que es, ante todo, escribir las ideas. No importa cómo, pero exteriorizar las cavilaciones, escribirlas, porque si no se difuminan, si no se van perdiendo en la urdimbre de una pluralidad de cosas que fluyen constantemente, por aquello de lo que constató Spinoza, de que uno piensa más cosas de las que es consciente de las que piensa. ¿Sí? Esta idea de que el pensamiento exceda la conciencia es cierto. Entonces, ahí la necesidad de escribir las ideas, ¿no? De escribirlas y después darle forma, complejizarlas, concatenarlas con otras y ver qué le interesa a uno, a una
indagar, investigar. Eso me parece crucial también, que sea lo que revista realmente interés. Eh, Porque esto es un ejercicio también, si bien hay mucho diálogo con otros autores y autoras y demás, pero en rigor de verdad es bastante solitario. Es una soledad grata ciertamente, pero es solitario. Entonces, si uno encuentra interlocutores para compartir lo que va haciendo, lo que va viendo, siempre en un marco de respeto, de constructivismo, porque uno pone mucho de uno en esto, ¿verdad? Y, y ya el mundo es bastante hostil para encontrarse con interlocutores que son cabrones y eso. Que las críticas sean lúcidas, que sean rigurosas, pero sin perder la sensibilidad, sin perder la constructividad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eh, Eso me parece que ayuda mucho también. Yo recién hice eso en el posgrado. O sea, todo lo que yo acabo de decirle, yo lo hice en el posgrado recién. Claro. Eh, ¿Por qué? Porque me fui dando cuenta de la importancia de eso. La consulta de diccionarios especializados, a mí me hubiera gustado hacerla en el grado ya. Pero me di cuenta tarde de cómo eso te abre todo un panorama, ¿entendés? Si vos ya lo hacés de primera mano, tener esos diccionarios ahí en el escritorio ayuda mucho. Parece una cosa baladí, superflua, pero no lo es. Sí, totalmente, profe. A eso justamente era lo que me refería, ¿no? Eh, Su experiencia, digamos, por haber transitado todas estas etapas de formación, digamos, su aporte también nos ayuda, digamos, a encauzarnos también a nosotros. No, pero ahí yo te agradezco, pero ahí yo relativizaría eso, porque yo estoy aprendiendo mucho con ustedes. Yo tengo que releer todo porque estamos en una materia súper compleja y el intercambio con ustedes me ayuda mucho. Pensemos que, en mi caso, yo, teoría social, yo creo que era muy pibe cuando la di. O sea, ¿no? Y otra cosa muy distinta es leer los textos y mediarlas con los criterios pedagógicos pertinentes para tornarlos comunicables, para poder debatir en torno de ellos, para poder pensar actividades, son cosas distintas. Y por suerte ustedes son interlocutores inteligentes, interlocutoras realmente lúcidas que ayudan mucho a pensar esto y a mejorar y con franqueza a plantear cuando uno no está, digamos, con certeza de algo, poder darse la posibilidad de leer, de ir a los textos, de buscar, ¿no? Pues en mi caso es una materia sumamente compleja. Y no me pasa solo acá, me pasa en todas las materias, ¿no? En ese sentido también transmitirles tranquilidad. O sea, no es necesario y no es posible, insisto con esto, tener un conocimiento enciclopédico de la totalidad. No se puede. Nos vamos a morir antes, ¿eh? Entonces ahí el diálogo, fundamental. Por Sí, ahí usted profe, hoy gracias. hablaba de Howard Becker, profe, y me hizo acordar del otro texto de él que se llama Trucos del Oficio, eh, que es un manual más o menos orientado de manera inversa al anterior, porque dice, traten de evitar esto, traten de no hacer esto, esto es un camino sinuoso, acá no se metan. Es más bien como las cosas que uno se puede evitar para no perder tiempo. Es decir, y en una de esas, los trucos del oficio, me acuerdo muy bien que decían que pongamos, mejor dicho, todo, puntual atención en cómo citamos y cómo explicamos las citas de otros autores o de otros teóricos que ponemos en discusión o que queremos afirmar. No sea cosa que nos pase como Mastropiero que firmaba Gunther Frager. Bueno, en fin, eso. Ah, guarda con eso, pues. Era un caso de juicio académico y todo. Bueno, el innombrable también que dice que es de la uva, ¿no? En algunos, en algunos libros que salieron en Eh, España. Mirá,
Hace Hasta poco el me señor enteré por Tenebroso un... no vendería tanto si él pone que es de Epidemia, de esas raras que hay online, nadie le va a dar bolilla a que ponga que el tipo es egresado de una de las casas de estudio más importantes de Latinoamérica, si se quiere. Pero bueno, quiere con señor Tenebroso. Sí. Compañeros, yo me quedaría hablando toda la tarde con ustedes, ¿eh? Pero si les parece podemos ir cerrando. ¿Les parece terminar la lectura de este texto y entonces el encuentro que viene hacemos un cierre? Y yo ya diría, el encuentro que viene ya arrancar con el manifiesto y después vamos viendo cómo empalmamos con los otros textos de Marx. Yo voy a ir viendo el material bibliográfico que me dejó el profesor Ramos y tengo ese texto del Capital de la versión resumida, muy, muy interesante esa versión, muy bien adaptada para entrarle al Capital. Pero bueno, vamos por partes, ¿no? Profe, una pregunta, no sé si Joel ya habilitó el libro de matelar, porque yo no Y ese encuentro dentro libro, de los libros. si ustedes quisieran ir leyéndolo con calma, ese sería muy bueno que lo manejen porque para más adelante va a ser de mucha utilidad y también para ir conversando, para ir viendo cómo uno va pudiendo hilvanar los contenidos, ¿no? Joel, yo creo que subió el texto de Michelle y de Arman. Sí, falta habilitar para los estudiantes. Ahí yo lo habilito. Está en el módulo 3. Ahí yo le voy a habilitar. De todas maneras, no se inquieten con eso porque vamos a ir agregando más bibliografía y más carpetas al aula virtual, ¿no es cierto? Esta materia se está complejizando, ampliando, repensando, así que es el tercer año recién que estamos intentando avanzar con ella. Así que esto está en permanente construcción. Por mí no hay drama si no levanta más bibliografía. Ah, tranqui, 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 no, pero la idea no es atosigarles, ¿eh? Profe, me despido entonces. Hasta el Bueno, próximo lunes, si Dios. perfecto. Un abrazo grande y bueno, este jueves va a haber paro, pero el jueves que viene sí ya Eso nos quería encontramos preguntar con sobre el paro del jueves. Vamos todos en bicicleta. Sí. Hay que continuar la lucha. va a haber adhesión al paro y bueno, quienes puedan sumarse el lunes, quieran, bienvenido, y si no, el jueves que viene, ¿sí? Bueno, El profe, lunes la sí nos próxima. vamos a encontrar, sí o sí nos sumamos, con quienes no pueden estar presencial, y está abierto para que ustedes se puedan sumar. Bien. Hasta la Abrazo próxima, grande. entonces, profe. Abrazo a todos los compañeros. Saludos. Nos vemos, nos Hasta vemos. luego.